c'est d'essayer de détecter, parmi les choses dont on n'a pas encore parlé, quelles sont celles qui, actuellement, donnent quelques indices plus ou moins diffus de fragilité dans notre système de pensée, dans notre mode de réflexion, dans notre pratique. La segunda panelista, la profesora Marcela Zangaro, con su ponencia Sexualidad y Género. La profesora Zangaro es profesora normal y especial en filosofía de la UBA, doctora mención en ciencias sociales de la UNQ, docente en grado y posgrado, investigadora formadora de la UNGS y en la maestría de recursos humanos de la Universidad de San Andrés. Es profesora invitada en la École Normale Supérieure de Cachan, en Francia, y en la Universidad Autónoma de México. Coorganiza el grupo de estudios sobre sociología del management en GESOM, por sus siglas. Gracias, Oscar. Buenos días o buenas tardes para todas y a todos. Nuevamente, gracias, Oscar, por la presentación. Y quiero agradecer también a las y los organizadores de este encuentro por todo el trabajo que se han tomado. Yo quiero hoy presentar brevemente algunas reflexiones que me surgieron a partir de la lectura de los discursos Foucaultianos de 1964 y 1969, que recientemente han aparecido en español, los que ya, digamos, circulan, como los cursos de Clermont-Ferrand y de Van Sans, la sexualidad y discurso de la sexualidad, respectivamente. A mí me interesa sustentar esta lectura sobre dos ejes. El primero, el de la consideración de que el interés de Foucault, tal como él mismo lo expresa ya en la década de los 80 del siglo pasado, ha sido crear una historia de los diferentes modos a través de los cuales en nuestra cultura los seres humanos se han o nos hemos convertido en sujetos. Como sabemos, sus trabajos muestran el conjunto de prácticas discursivas y no discursivas que se encuentran en la base de dicha conversión a partir de un juego de objetivación y subjetivación que se despliega en los ya conocidos tres modos de objetivación. El propuesto por los modos de objetivación que buscan acceder a la categoría de ciencia, el que se logra por medio de las prácticas divisorias o ascendentes, y finalmente el que remite a la objetivación del sujeto que se logra por medio de las prácticas que éste ejerce sobre sí mismo y que condicen con su conversión efectivamente en sujeto. El segundo eje sobre el que quiero hacer pie es el de las críticas que esta propuesta Foucaultiana ha recibido desde ciertas lecturas generadas en el campo de los feminismos. En este sentido, a pesar de que Foucault plantea su propuesta en clave crítica a las filosofías del sujeto, se afirma justamente que su mirada crítica tiene un límite. Y haciendo un breve resumen o raconto de esas razones, que dan cuenta de la limitación de la crítica Foucaultiana, están que, en definitiva, Foucault escribe la historia desde el punto de vista de un sujeto universal, asexual y abstracto, que no tendría en cuenta que existe una experiencia diferente, sobre todo en lo que hace a lo corporal, entre lo masculino y lo femenino, y que también hay diferencias entre las experiencias que varones y mujeres tienen con las instituciones características de la vida moderna, y que la propuesta de Foucault no daría cuenta tampoco de que el paradigma de dominio de sí que propone ya no es ni siquiera asexuado o abstracto, sino netamente viril. En definitiva, ya sea que las lecturas feministas se remonten al Foucault que analiza los regímenes de jurisdicción o al que se enfocan los dispositivos de poder, tanto de corte individual como la disciplina, o de corte global como la biopolítica, los reclamos coinciden en una apreciación general de que su proyecto intelectual condena a las mujeres al olvido, ¿no? Como dice una de sus lectoras. Me interesa rescatar los cursos Foucaultianos que mencioné al comienzo para revisar el alcance de estas críticas. Considero
a partir de lo que pude indagar, que estos textos presentan elementos que permiten comprender que para Foucault mismo, las prácticas sociohistóricas de conformación de la subjetividad no son válidas o podrían entenderse como no válidas para cualquier tipo de sujeto. Y que en ese sentido pueden pensarse prácticas de subjetivación diferenciales para mujeres y varones. A partir de esto, mi pretensión sería hipotetizar que Foucault no concibe la historia desde el punto de vista de un sujeto universal y asexuado, aunque sí efectivamente así la escribe. Por cuestiones de tiempo, mencionaré solamente los puntos principales que encuentro en estos textos que mencioné al comienzo, que son breves y a partir de los cuales creo que se puede sostener esta hipótesis. En primer lugar, diré que ambos cursos pueden incluirse en el conjunto de las obras que dan cuenta de los modos de objetivación que convierten al sujeto en objeto de conocimiento e incluyen sustanciales consideraciones acerca, sobre todo, de las condiciones históricas de formación de los discursos que cada uno de ellos toma por objeto. Son esas condiciones históricas las que aportan piezas interesantes para reconstruir la perspectiva que, por lo menos en la década de los 60, Foucault podría haber tenido, o tendría, con respecto a la mujer. El curso de Clermont-Ferrand está destinado a comprender cómo la cultura occidental cristiana, la que él llama nuestra cultura, ¿no? La misma que constituye el contexto de los modos a través de los cuales se da la construcción del sujeto, estos modos que tanto le preocupan. Decía, su interés era cómo esta cultura occidental cristiana tematiza la sexualidad en el discurso científico. Y remarco este punto, ¿no? Que es en el discurso científico que se elabora acerca de ella. En el punto de partida, Foucault plantea la sexualidad como un hecho anátomo-fisiológico que comporta ciertas prácticas y ritos y que está atravesada por, sería una cita, mecanismos y significaciones construidos culturalmente que exceden las conductas directamente ligadas con las prácticas sexuales. El filósofo afirma que la cultura occidental resulta de la combinación de otras dos formas culturales, como son el patriarcado y la monogamia. En este curso, Foucault no aporta ninguna definición específica de esos conceptos. Sin embargo, por el desarrollo que tiene el texto, podemos suponer que su propuesta se basa en dos definiciones, digamos, corrientes o básicas. Por un lado, el de un sistema de dominación sexual que establece la posición dominante de los varones por sobre las mujeres, esto con respecto, por supuesto, al patriarcado, y por el otro, el de un régimen familiar que no admite la pluralidad de cónyuges. Y podemos suponer, a partir de la lectura de su texto también, que Foucault asume a estas dos formaciones culturales como previas a la de nuestra cultura. En este cruce entre patriarcado y monogamia se establecen varias cuestiones. Las tres principales serían la definición de una célula familiar heterosexual, cuyo fin primordial es la procreación. Por otro lado, un régimen de prohibición del incesto, que pone un límite a los intercambios entre los sexos. Y, en tercer lugar, algo que es bastante interesante de analizar, que tiene que ver con una serie de desequilibrios controlados, tal como Foucault los denomina. Tanto la definición de la célula social como el régimen de prohibición ponen a los sujetos centrales de ese núcleo básico, mujer y varón, en una posición de paridad en la función sexual y en el límite del ejercicio de esa función. Sin embargo, en esta homogeneidad se registran desequilibrios en las funciones y en las posibilidades que tienen los miembros de esa célula por fuera de la función sexual. Esos desequilibrios establecen el dominio de los hombres por sobre las mujeres a partir de los mecanismos que regulan, por ejemplo, el acceso a los bienes y a ciertas prácticas sociales y culturales. Estos desequilibrios tienen dos características fundamentales.
Por un lado, afirma Foucault, están controlados o regulados por disposiciones jurídicas, económicas y religiosas, que incluso podríamos decir, al sancionarlos, los justifican. Por el otro, están compensados por una serie de mecanismos ya de corte ideológico que varían según el momento histórico y que buscan contrarrestar o equilibrar la disparidad de posiciones entre varones y mujeres. En el curso de Van Sant, por su parte, gira en torno a determinar cómo la sexualidad se convierte en un referencial posible de distintos discursos. En él, el análisis también comienza a partir de poner el foco en prácticas no discursivas, las que hacen a la acumulación primaria que comienza a registrarse en Occidente entre el siglo XV y el XVI, es decir, las que se encuentran en el origen del capitalismo. Foucault expone que en este lapso se produce una combinación entre expansión económica, debido al incremento del capital mercantil y de los desarrollos técnicos, y contracción poblacional por pestes y guerras. Esta situación cambia hacia el siglo XVIII, cuando empieza a registrarse una expansión lenta en el plano económico y una cierta estabilidad en el demográfico. El filósofo identifica a la burguesía como la clase que, en este contexto, tanto a nivel teórico como práctico, empieza a formular la demanda de una población que deberá ser regulada a los fines de sostener los niveles de producción y de consumo y de asegurar la vida privada. Perdón, interrumpo un segundo porque me están avisando que se escucha un ruido de fondo. Constanza, ¿me confirmás eso, por favor? Yo no lo estoy escuchando, pero ya lo pasé a la gente de informática para que se ocupe. Ok, bueno, gracias. Perdón. Gracias, perdón, Marce. No hay problema. Entonces, decía, la burguesía se convierte en el poder político que procura disolver las trabas demográficas y técnicas que dificultan su desarrollo económico a partir de tres movimientos: el establecimiento de instituciones sociales, como por ejemplo la asistencia, y jurídicas, como el matrimonio; la difusión de una ideología que establece que la única sexualidad normal es la procreadora; y el planteo de la sexualidad como un dominio de conocimiento posible. Foucault enfatiza que el discurso científico sobre la sexualidad no está exento ni desligado de un discurso ideológico. En tanto la ideología burguesa influye en los campos de saber, se van a desplegar conceptos y objetos de conocimiento ligados a sus necesidades. Entonces, se reivindica la familia en contra del celibato. La primera, la familia, sellada por un contrato, obviamente se centra en la procreación, otra vez como en el curso anterior, como su realidad natural. El segundo es rechazado en tanto no permite el desarrollo demográfico requerido para la formación de ese ejército industrial de reserva necesario. Pero, remarca Foucault, la ideología es una práctica social, entre otras, vinculada con el proceso económico y que se despliega también a tres niveles: el de una codificación ideológica primaria, el de un efecto ideológico especificado y el de un funcionamiento ideológico secundario. En este curso, Foucault explica que la codificación o uno puede tratar de interpretar a partir de su escritura muy esquemática, que la codificación ideológica primaria apunta a lograr que los mecanismos y las exigencias económicas burguesas funcionen como un sistema coherente formado por un conjunto de reglas que aseguran la condición de posibilidad de que esta clase organice un campo epistemológico, moral, jurídico y económico a partir de su posición en la estructura económica. El efecto ideológico remite a las teorías científicas y no científicas producidas por esa codificación primaria, y el funcionamiento ideológico secundario se vincula con las maneras en las que ese efecto ideológico circula y es operativo en instituciones, sistemas jurídicos y científicos que permiten o bien justificar o bien estimular el desarrollo de un conocimiento determinado.
Este sistema coherente burgués establecerá cierta economía sobre el matrimonio, digámoslo en estos términos, que se condice con o viene a responder entonces a las necesidades de regular los ciclos de la población. En este curso, Foucault adjudica al matrimonio burgués muchas de las características y efectos que le asignó en el curso del 64. Retoma la idea de que a partir del siglo XVIII el contrato matrimonial afirma a la familia como núcleo esencial e institución primigenia, y a la sexualidad natural como monogámica y procreadora. Y remarca, una de las condiciones de posibilidad de este matrimonio estriba en, y cito, mantener a las mujeres en un estadio de inferioridad y de incapacidad jurídica. Fin de cita. El matrimonio así se enmarca dentro de los procesos económicos de la formación social burguesa que incluso liga la circulación de bienes con la circulación de las mujeres. Foucault no deja de notar, y vuelvo a citar, las reglas del matrimonio son simples, las prestaciones gravosas. Fin de cita. Hasta aquí he tratado de presentar de manera muy reducida cómo en ambos cursos Foucault presenta la sexualidad como resultado de una apropiación y una significación particular de nuestra condición biológica de sujetos sexuados por parte de nuestra cultura. Es esta la que produce a partir de esa apropiación y significación un ordenamiento desigual de los sujetos femenino y masculino que es desequilibrado, pero tiene que parecer equivalente o parecer compensado. El concepto de compensación nos parece un aporte sumamente interesante de estos textos, justamente. En primer lugar, porque permite afianzar la idea de que la desigualdad entre varones y mujeres es construida como una propiedad estructural de nuestra cultura que, recordemos, resulta de la apropiación de otra forma cultural previa, como es el patriarcado, ¿no? La desigualdad no es un resultado aleatorio, una condición casual, y ni siquiera, por supuesto, un resultado de las condiciones propias de los sujetos que la integran. Dado que el patriarcado es un sistema construido de poder de los varones sobre las mujeres, tiene que basarse en la imposición de desequilibrios y desigualdades. En segundo lugar, el concepto de compensación permitiría mostrar cómo no se trata de restablecer condiciones de igualdad real entre varones y mujeres, sino de hacer como si estas posiciones diferenciales de poder no existieran. Definen y sancionan un lugar propio para cada sujeto sobre la base de una diferencia biológica que, como ya mencionamos, existe como dato empírico. En definitiva, Foucault asienta la arqueología de los discursos sobre la sexualidad que aborda en estos cursos en la caracterización de las prácticas sociales capitalistas occidentales que permiten su formación. Imbrica sus condiciones de posibilidad en las necesidades sociales de la burguesía. El hecho de que se establezca en nuestra cultura burguesa que la sexualidad esté normada por la procreación, que ésta sea su finalidad y que se la comprenda en términos de destino biológico, sirve de refuerzo fundamental para justificar un posicionamiento social diferencial y de subordinación de las mujeres a los varones. Posicionamiento que estableció no solo una limitación en el ejercicio de las prácticas sexuales, sino también y fundamentalmente, desde mi punto de vista, un uso social particular del cuerpo femenino. Creo que en estos cursos que estoy leyendo, Foucault ofrece indicios para la comprensión de este hecho, aunque por supuesto no profundiza en su análisis. En este sentido, la indagación Foucaultiana da lugar a la consideración de coordenadas particulares para la construcción de una subjetividad femenina y masculina que plantean lugares, roles, posiciones y experiencias que no podrían sino resultar en modos de subjetivación también diferenciales. La sexualidad y el discurso de la sexualidad, entonces, son cursos que tratan de los discursos. El análisis de esos discursos refleja efectivamente las condiciones estructurales desiguales y universalizantes de lo masculino.
Por ello creo, como dije al principio y para ir cerrando, que estos cursos permiten hipotetizar que Foucault no concibe la historia desde el punto de vista de un sujeto universal, sino que así la escribe. Cierto es, cabe aclarar, que el interés intelectual por las diferencias entre varones y mujeres que ve y describe en estos cursos parece desvanecerse y no avanza en el planteo de la necesidad de analizar modos de subjetivación diferenciales. Incluso también es cierto que su trabajo no denuncia la desigualdad de manera militante, por lo menos en su corpus teórico. Si uno de los puntos centrales de las críticas feministas que de manera recurrente sí se ocupan de denunciar lo que Foucault no ve o de lo que no quiere hablar, es la falta de interés en la posición subordinada de la mujer, posiblemente el conflicto entre los feminismos y Foucault debiera encuadrarse, creo yo, más dentro del campo político que del teórico. En efecto, Foucault ha sido acusado en varias oportunidades de no haber dado apoyo a algunas de las luchas del feminismo o de no haber aceptado frecuentes invitaciones de las feministas de su época a discutir. Siendo así, sería interesante preguntarse, creo, ¿por qué la insistencia desde ciertas lecturas en que Foucault debiera haber tenido interés no solo en discutir con los feminismos, sino incluso en adoptar sus interrogantes? Así y todo, me parece importante, ya para concluir, remarcar que mi propia lectura de estos nuevos cursos no tiene la intención final de analizar si sus contenidos permitirían salvar a Foucault de las críticas teóricas que se le han marcado desde las teorías feministas. Más bien me interesa resaltar el hecho de que muchas investigaciones desde los feminismos se han realizado y se han hecho importantes indagaciones aplicando las categorías Foucaultianas. Y quizás entonces tendríamos que resignarnos, incluso quienes adscribimos a cierta corriente feminista, a resignarse a producir no estrictamente con Foucault, sino a partir de él. Muchas gracias, Oscar. Le jeu, c'est d'essayer de détecter, parmi les choses dont on n'a pas encore parlé, quelles sont celles qui, actuellement, montrent, donnent quelques indices plus ou moins diffus de fragilité dans notre système de pensée, dans notre mode de réflexion, dans notre pratique.